Bienvenidos a nuestro primer episodio de la tercera temporada. Es un orgullo para el equipo haber alcanzado tu atención durante este tiempo. Y por supuesto un gusto saber que hay muchas personas descubriendo este podcast. Así que la bienvenida es para ustedes también, quienes hoy nos escuchan por primera vez. Gracias. Si quieres estar al tanto de las historias, información sobre Venezuela y recomendaciones, tenemos un boletín especial que enviamos cada sábado. Ve a nuestra página www.conesperanza.org y suscríbete a nuestro newsletter. También lo dejaremos en la descripción de este episodio. Creamos contenido para enviarlo en nuestro boletín pensando en aquello que te puede interesar. Bien, comencemos. ¿Para qué ir a elecciones si de todas formas ellos tienen la manera de perpetuarse en el poder por la vía de la fuerza? ¿Votar o no votar? Una discusión que parece absurda cuando comparamos los grandes problemas de Venezuela. Este primer episodio es para darle contexto a todos los que siguen nuestras historias. Es posible que no hayan visto a Venezuela en los titulares recientemente y que no sepan cómo le está yendo al país. Algunos pueden asumir que debido a que Venezuela no ha sido tan prominente en las noticias internacionales, la situación ha mejorado, pero desafortunadamente no. La situación básicamente permanece sin cambios. El mismo régimen permanece en el poder y el pueblo venezolano sigue sufriendo y esperando un alivio. Sin embargo, Nicolás Maduro, el cuestionado mandatario de Venezuela, baila y declara que llegó la Navidad desde el mes de octubre, dando la impresión de que todo marcha muy bien en el país del sur. Vamos a garantizarle a los niños y niñas en esta Navidad, en plena lucha contra la pandemia 2020, sus regalos. Y mientras algunos dicen festejar la Navidad, la otra parte de los políticos, encabezada por Juan Guaidó, el líder más relevante por parte de la oposición y proclamado presidente interino, reacciona ante otro hecho que se dará en diciembre de 2020. Unas elecciones para elegir a los diputados a la Asamblea. Es el poder que se encarga de legislar, como decir el Congreso de los Estados Unidos. Eso no es una elección, eso es un paredón de fusilamiento. Pero no todos en la oposición tienen la misma opinión de Guaidó, como Capriles, un opositor que ha sido 2 veces candidato presidencial. La Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo, nosotros no podemos perder la legitimidad. Los venezolanos deben entonces pensar entre varias opciones para votar el 6 de diciembre de 2020. En el sistema electoral con preocupantes antecedentes de fraude, en los que dicen que perderán el único poder legítimo como la Asamblea Nacional, los que piden un boicot o el estómago, que en este último la ventaja la tiene Maduro. Esta semana, bomberos de Distrito Capital encontraron los cuerpos sin vida y en estado de descomposición de Silvia y Rafael Sandoval, 72 y 73 años respectivamente. Ambos hermanos residían en Caracas. Según la inspección, la causa de muerte en su propia vivienda fue la desnutrición. Muchos aseguraban que el sistema electoral en Venezuela era muy seguro. Incluso hay quienes hablaban más fuerte, como Hugo Chávez, el difunto y expresidente venezolano. Un país, repito, donde tenemos, voy a repetirlo porque tú vuelves sobre el tema, uno de los mejores sistemas electorales de este mundo. Smartmatic es el nombre de la empresa que fue contratada por el gobierno de Chávez para pasar de las votaciones manuales a las automatizadas. Una de las rectoras, Ana Díaz, del Consejo Nacional Electoral, como se conoce el poder electoral, hizo unas acusaciones en una entrevista sobre lo inseguro que ha sido el sistema desde que Hugo Chávez llegó. En el año 2004 yo hice denuncias muy puntuales por cuanto se sabía que había fraude y en el caso de las máquinas hasta se cambió la ley que hablaba de una votación manual para hacerlas automatizadas. Y esta empresa que no tenía ninguna experiencia era la que iba a hacer el proceso electoral. Solo Brasil y Venezuela son los que cuentan con votos automatizados en Latinoamérica. Y hay críticos que dicen que las máquinas son seguras, que el problema ocurriría si existiera un autoritarismo que manipule los resultados sin supervisión. En los procesos electorales anteriores, casi 17 elecciones desde que el oficialismo contrató a Smartmatic, Hugo Chávez Frías, según su criterio, ordenó controlar los resultados en esos procesos. Sí lo hizo porque del mismo año 2000 se tomó control de todo lo que eran los rectores, se salió de todos los funcionarios de carrera del Consejo Nacional Electoral y eso pasó a ser un ministerio del gobierno. Un ministerio del gobierno, lo dice en tono de sarcasmo debido a que el poder electoral se inclinó a las preferencias del gobierno de Chávez. Ana Díaz se mantuvo trabajando en el Consejo Nacional Electoral, CNE,
por más de 25 años y parte de ese tiempo lo ejerció como rectora. Fíjate una cosa, la oposición venezolana siempre trataba de opacar el tema del fraude por el cuento de que eso producía abstención. Por miedo a que más adelante la gente no confiara en el sistema y no fueran a votar. Como Capriles en el 2012 cuando se enfrentó contra Hugo Chávez en unas elecciones adelantadas por, según el CNE, problemas técnicos. Pero en realidad muchos pensaron que era porque Chávez no llegaría al final del año debido al cáncer que tenía. Nadie dijo nada por el adelanto de las elecciones y Chávez finalmente ganó. Capriles emitió entonces un mensaje muy claro. Yo voy a ser claro y raspado. Aquí no hubo fraude. Lo digo clarito. El día que se enfrentó Capriles contra Hugo Chávez en 2012, este último ganó por una diferencia aproximada de 1 millón de votos. Con el tiempo, la oposición denunciaba que en el sistema electoral había más de 1.500.000 huellas que no coincidían con los votantes. Sí. Entonces, a pesar de las pruebas y a pesar de todo lo que pasó desde el 2004 para acá, el tema del fraude era un tema tabú. Ana cita el 2004 porque desde esas fechas habían tenido irregularidades en los procesos electorales hasta los últimos comicios que se conocen en el país. Tenemos un registro electoral inflado, un registro electoral contaminado. Absurdo. Desde esos años hasta las últimas elecciones, que ya vamos a hablar de eso, se contaban 19 millones de votantes frente a 27 millones de habitantes en Venezuela. Tenemos 150 municipios donde hay más electores que habitantes. La inflación era de unos 5 millones, según el cálculo hecho por un rector llamado Genaro Mosquera de la Universidad Central de Venezuela, en vista de una irregularidad en el registro electoral. Habían muchos votantes que no tenían la dirección residencial. Y se detecta que hay 5 millones de personas que nunca estudiaron, nunca cotizaron al Seguro Social. O sea, esas 5 millones de personas no tienen registro en ninguna parte. O sea, en el registro electoral se puede repetir todo menos la cédula. Eso explica por qué habían más votantes que habitantes en ciertas regiones. Las personas tenían más cédulas. Personas fallecidas, pueden ser personas que sean nacionalizadas. No solo son las nacionalidades, la cantidad de guerrilleros, de terroristas. Ven acá, o sea, este Consejo Nacional Electoral ha prostituido el registro electoral. Es que te digo yo, una persona que tiene varias cédulas, son multicedulados. Ajá. Entonces, ¿cuál? Es una sola persona real con 10 cédulas que son virtuales. En Venezuela, para decir que has votado, mojas el dedo meñique en tinta indeleble. Pero hubo momentos donde la gente llevaba cloro para saber si en realidad era la tinta correcta. Esto debido a que muchos multicedulados se quitaban la tinta y volvían a votar. Porque ven acá, este Consejo Nacional Electoral es tan tramposo que ellos hacen una auditoría a una tinta. Pero resulta que la tinta que te llega a los centros de votación para las elecciones es otra tinta. Al principio decía que los venezolanos también deben pensar con el estómago. Esto porque parte del control que ejerce el régimen es por medio del hambre. Para tener una ayuda, entre comillas, del régimen, debes estar registrado en un sistema donde toman tus datos, tus huellas y más, para luego amenazarte. Su discurso siempre ha sido el mismo. Si votan en contra del proceso revolucionario, ellos lo sabrán, porque la máquina de votación tiene captahuella y por medio de eso supuestamente sabían por quién iban a votar. ¿Era cierto o no lo era? Pues lo relevante aquí no es eso, sino la forma en que controlaban la situación. Venezuela llegó a su nivel más crítico en su revolución bolivariana cuando Nicolás Maduro tomó la presidencia luego de unas elecciones con Enrique Capriles. El expresidente Hugo Chávez, antes de morir en 2013, pidió a todos sus fieles que Nicolás Maduro fuera el candidato y presidente sin excepción. Las votaciones las ganó Nicolás Maduro con diferencias muy pequeñas y miles de irregularidades. Capriles no quería soportar un fraude más. Que yo considero que no son legítimos, que han obtenido un resultado que anunció el Consejo Nacional Electoral sobre la base de todas estas incidencias del día de hoy. Pero tanta cantaleta de Capriles no sirvió de nada. El régimen logró pasar por encima de cualquier obstáculo con tal de cumplir la voluntad de Hugo Chávez. Maduro sube al mando y desde esos días todo ha empeorado.
Luego en 2015 ganó la oposición en unas elecciones parlamentarias. Para muchos quedaría demostrado con este triunfo que el proceso electoral era transparente, pero para otros solo era estrategia y organización de parte de la oposición. Según estos últimos, una cosa es que tengan cómo hacer un fraude y la otra es que se les permita y puedan hacerlo. Esos días hubo una gran organización entre los opositores, esa es la verdad. Los que vigilaban el voto, una mayor observación internacional y más gente dispuesta a votar por la oposición. Hoy se cumple un periodo electoral desde que la oposición ganó las elecciones en la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, en 2015. Durante todo este tiempo, el régimen y la oposición han estado en una eterna pelea de poderes, tanto que el régimen creó una asamblea paralela a la que ya existía, desconocieron a los diputados que alcanzaron la mayoría y el orden constitucional se fue al piso de una vez. La oposición venezolana reconoció el viernes la postura de la fiscal general Luisa Ortega, quien denunció una ruptura del orden constitucional luego que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera las funciones del Parlamento de mayoría opositora. Esa decisión de la fiscal Luisa Ortega Díaz de ponerse del lado de la Constitución también la deben considerar los demás poderes públicos. Por medio de la asamblea, la oposición intentó sacar a Maduro con referéndum, pero fue imposible debido al control que ya el régimen tiene sobre los poderes. Intentaron cambiar el poder electoral, pero sucedió lo mismo. Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, estuvo presidiendo desde el 2006 y no fue cambiada sino hasta principios del 2020. Es a ella a quien se les atribuyen los fraudes cantados por la oposición venezolana durante los periodos de Chávez y Maduro. Entre sus fraudes están unas elecciones adelantadas que hicieron para reelegir a Nicolás Maduro como presidente en 2018. Eso fue el colmo del desorden constitucional que existe en el país. A partir de eso, los opositores consideraron a Nicolás Maduro como usurpador, porque dichas elecciones fueron ilegítimas. Por lo que el señor Guaidó, quien era presidente de la Asamblea en ese momento, se proclama presidente interino de Venezuela en 2019, alegando la usurpación de Nicolás y el artículo 233 que expresa que si por algún motivo el presidente de la República no puede ejercer, el presidente de la Asamblea asumirá el cargo como presidente encargado mientras van a elecciones. Desde esos días, esta situación no ha mejorado. Al contrario, Venezuela parece tener 2 presidentes, 2 asambleas, 2 poderes judiciales y así 2 Venezuelas se pelean entre sí, por un lado con personas evidentemente crueles y por el otro con una oposición muy pero muy débil. Delante de un escenario como este que hasta el momento hemos descrito, no son seguras unas elecciones en Venezuela, pero aún así las van a realizar el 6 de diciembre de 2020 y algunos sectores de la oposición consideran que es una buena idea participar y otros piensan que es una locura. Buenas tardes, señor Guaidó, bienvenido a Euronews. Usted llama al boicot respaldado por 27 partidos, pero otros opositores como Enrique Capriles e Iván Stalin González llaman a participar. ¿Qué propone usted para evitar que la oposición pierda el control de la Asamblea? El proceso que convocó la dictadura de cara al 6 de diciembre, hoy diplomática, internacionalmente, pero también políticamente en Venezuela está derrotado. Está siendo desconocido por la Unión Europea, también por la Organización de Estados Americana y por hoy ya 37 partidos. Los opositores que consideran que sí deben participar, entre ellos Capriles, alegan que ya se cumplió el periodo electoral y que corresponde elegir a una nueva asamblea, que el boicot lo que hace es darle ventajas al régimen para que tome el poder de la asamblea. El reconocido periodista César Miguel Rondón hizo una pregunta a un rector de la Universidad Católica Andrés Bello, un agudo crítico de procesos electorales en Venezuela, Francisco Virtuoso. ¿Votar o no votar? Fue la pregunta ante las elecciones que se aproximan. Bueno, yo creo que lamentablemente se va cada vez más y cerrándose mucho más la posibilidad electoral como un camino para el cambio político. Todo este conjunto de decisiones pues hacen que los venezolanos desconfiemos más de ese camino. Un fraude a la democracia, agregó, una manera del régimen de perpetuarse en el poder. En palabras menos, el régimen ha cercenado un camino que debe estar lleno de confianza. Al no confiar en un proceso electoral, muchos esperan, por ejemplo, la intervención directa de los Estados Unidos.
un país que ha sancionado a miembros del régimen y los ha bloqueado como una medida de presión. Algo que además agudiza la crisis, pero que para algunos es la forma de salir de los tiranos. Había una disputa entre venezolanos, Donald Trump o Joe Biden. Argumentaban que el futuro dependía de estas elecciones. Hay venezolanos que piensan que Biden abandonará a Juan Guaidó y negociará con Maduro, y otros creen que Donald Trump es quien verdaderamente acabará con la tiranía en Venezuela. Pero cuando la gente aterriza luego de observar los problemas políticos, se dan cuenta que hay una realidad. Nicolás Maduro sigue ofreciendo comida a cambio de los últimos comicios electorales que habrá el 6 de diciembre del 2020. La gente con hambre no tiene ni fuerzas de luchar, ni de votar y ni de pensar. El régimen se ha encargado de desmoralizar al venezolano jugando con el hambre. La Navidad que están viviendo, la misma que proclamó en octubre, la venden como una promesa de entregarles comida, juguete para los niños, a cambio de que voten por ellos el 6 de diciembre. En una escena cruel, el régimen parece tener un trozo de alimento en la mano, moviéndolo a donde quiera, mientras que la gente con hambre sigue su olor. Zanahoria. Esta sopa de frijoles será el almuerzo de unos 70 niños de un barrio pobre de Caracas. Se preparan en un comedor popular financiado por organizaciones no gubernamentales y es la única alternativa que tienen decenas de padres en Venezuela para garantizar que sus hijos puedan comer al menos una vez al día. A veces hay muchos niños, ¿saben?, que las mamás no tienen posibilidad de hacerle sus 3 comidas, pues. En la calle se sobrevive con un 96% de pobreza, unos datos tomados de la Universidad Católica Andrés Bello en 2019. Esa cifra dibuja una escena de personas buscando en la basura bajo grandes letreros que dicen «Con revolución hasta la victoria siempre», o con algunos ojos de Chávez dibujados en algún edificio. Incluso se dibujan rostros desesperados de abuelos al escuchar que otros como ellos han muerto en su casa por hambre. Mientras Capriles, Guaidó o cualquier otro político prepara su discurso para la ONU, las redes sociales u otros. El estómago puede seguir ganando estas elecciones. La gente con hambre no pelea bien. La gente con hambre no puede sacar a un tirano sin ayuda. La respuesta a aquella pregunta sobre por qué seguir haciendo elecciones en un país como Venezuela, donde hay un control de poderes, está en esa misma actitud de Nicolás Maduro cuando celebra la Navidad, pretendiendo que todo está bien. Ellos tienen una narrativa que deben cuidar ante los que aún les siguen, pero además de eso, necesitan mantener una fachada ante el mundo que los observa. Por más que hayan tantas evidencias, la ONU haya declarado que existen crímenes de lesa humanidad en Venezuela, países hayan rechazado su legitimidad, ellos saben que el mundo se mueve bajo la diplomacia. Y hay quienes aún creen que en Venezuela existe una democracia. Por eso no dejarán de hacer lo que muy bien Chávez les ha enseñado: elecciones amañadas. Por eso a la pregunta ¿votar o no votar? Es complicado responder si no se está viviendo dentro del país. Pero algo que sin duda ocurrirá es lo que dijo Ana Díaz en aquella entrevista con Jaime Bailey. Que realmente aceptar unos resultados de ese Consejo Nacional con esas condiciones es absurdo. La gente simplemente ha desconfiado de un sistema que les ha mentido durante años, que los amenaza con quitarles sus viviendas, sacarlos de las ayudas alimenticias, de quitarles las pensiones y más. Sin embargo, aún se consiguen venezolanos que prefieren darle la vuelta a la moneda, conseguir ese momento exacto para librarse del conflicto desde su propia vivencia. De mi parte, cada vez que me comunico con mi familia en Venezuela, me dicen: hijo, llevamos 2 semanas sin agua. Estamos desesperados, queremos que esto se acabe ya. Y en mis palabras parafraseo esa extraordinaria actitud que consigo en mis hermanas y mi madre luego de desesperarse un poco, diciendo algo parecido a esto: no podemos desesperarnos porque si no nos volvemos locos. Debemos reaccionar según lo que podemos controlar. Y por el momento, lo que podemos controlar es nuestra voluntad de seguir teniendo esperanza.
El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. También nos acompaña un equipo de venezolanos al cual hemos resguardado sus nombres para una mayor seguridad. Escúchanos en todas las plataformas de audio como Spotify, iBooks, Google Podcasts, Apple Podcasts y en todos los podcatchers que quieras. En la descripción de este episodio dejaré un link para que vayas a suscribirte a nuestro newsletter y entregarte un boletín cada sábado donde tomamos algunas cosas que hemos estado leyendo en la semana y te la mostramos ese día pensando muy bien en lo que te puede gustar. www.conesperanza.org. Conesperanza.org. También puedes ir directamente y suscribirte o escuchar cualquiera de nuestras historias. También tengo un contenido llamado Fuera de Podcast que también vas a conseguir allí en la página. Vas a escuchar mi experiencia como inmigrante y también como creador de podcast. Allí reflexiono y doy alguna experiencia de lo que he vivido, pero también una reflexión al final para que puedas quedarte con algo y no solamente contarte algo y ya. Espero que lo puedas disfrutar. Fuera de Podcast en www.conesperanza.org. Llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos. Yo soy Herwin Riera, un inmigrante venezolano que cuenta las historias de Venezuela, crisis y esperanza.